nuestro encuentro de hoy para poder, ¿sí? Entonces, a partir de la otra semana, pues, del otro martes, por el tema de Breakfast, la contingencia quedará de que se empezará la clase a partir de las 8 de la mañana. Bueno, entonces, en el día de hoy, pues, para concluir con este tema de esta semana, pues, nosotros vamos a hablar un poco sobre la costumbre y los principios generales del derecho. Nosotros en Colombia, en todo el país, tenemos unos principios. Y esos principios generales son los que todo juez de la República está obligado a cumplir y todo ciudadano también. Nuestra constitución política nos habla de unos principios, que eso también se encuentra determinados en la costumbre, en los principios generales del derecho y la doctrina. Para ustedes, por ejemplo, cosas cotidianas que ustedes hacen, que a veces nosotros nos tildan de, por ejemplo, es que los colombianos tienen siempre la mala costumbre de dejarlo todo para última hora. Ustedes piensan de que esa frase, cuando se dice, pues a uno le da risa, porque uno dice, no, sí, es verdad, nosotros como colombianos tenemos siempre esa pequeña clase de dejar todo para última hora. Entonces ahí es donde vienen los conceptos de costumbre. Pero, ¿qué es la costumbre para ustedes? ¿Qué puede ser costumbre? Un concepto con sus propias palabras. Por ejemplo, ¿qué tienen ustedes como una tradición familiar? ¿Cuál es por ejemplo, una tradición familiar que ustedes tengan? Que todos los domingos tiene que estar toda la familia reunida. Ok, ese es un constitutivo de una tradición familiar. Pero hay muchos de ustedes, ese es con el solo simple ejemplo que acaba de dar Saray en respecto de la costumbre. Las costumbres son tradiciones que nosotros tenemos dentro de una sociedad. Entonces, tenemos en cuenta que la costumbre como fuente del derecho es un hábito o tendencia adquirida por la práctica frecuente de un acto. Las costumbres de la vida cotidiana son distintas en cada grupo social, conformando una idiosincrasia distintiva, que es en el caso de grupos definidos localmente, lo conforman un determinado carácter nacional, regional o comercial. Estas costumbres no son iguales en todos los ámbitos, porque la región andina colombiana tiene unas costumbres totalmente diferentes. No es lo mismo tampoco, estamos dentro de la misma costa atlántica, que las costumbres que tiene un barranquillero no son las mismas que el cartagenero y tampoco son las mismas de los que viven de las famosas negritudes, como los de San Basilio de Palenque, que tienen unas costumbres totalmente diferentes. Como por ejemplo, cuando muere alguien en San Basilio de Palenque, que es la tierra de Paulino Salgado Batata, ellos resuenan los tambores anunciando en un tono musical que hay muerte. Eso cambia en distintas regiones. Lo mismo en la región andina, la región pacífica. A pesar de que Cali está en la región pacífica, tiene parte de la región andina porque Cali también tiene montañas y también tiene tradiciones. Y lo mismo en Nariño, todos tienen una costumbre totalmente diferente. Bogotá, que es la capital, es multicultural en el sentido de que como van
la mayoría de las culturas de Colombia a vivir en Bogotá, donde hay ciertas colonias, como le dicen ellos, están en unos sitios, las colonias costeñas, sobre todo en la localidad de Suba. En el norte de Bogotá también existe una colonia, como dice uno, la colonia Pupi, en Bogotá, de los costeños. Hay una zona exclusiva donde también venden comida de la costa. Entonces eso es lo que nosotros tenemos. No tiene ahora mismo un grupo definido porque cada región tiene su costumbre, tiene su comida, tiene su parte tradicional. Entonces, ese elemento constitutivo, por eso es que nos define mucho como una cuestión multicultural. Entonces, tenemos que las costumbres también son formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y las distinguen entre otras como sus danzas, fiestas, comidas, idioma o artesanía. Colombia en Latinoamérica se distingue por muchísimas cosas. La artesanía, sobre todo, por la exportación del mejor café, las flores, porque nosotros mantenemos unos cultivos muy hermosos de flores, las danzas que tenemos en regiones, las fiestas que celebramos. Tenemos un carnaval que es el patrimonio inmaterial de la humanidad, que es el Carnaval de Barranquilla, y el Carnaval de Negros y Blancos en Pasto. Esas son nuestras distinciones. Nosotros todavía no nos hemos puesto de acuerdo cuál es el plato típico a nivel nacional. A mí en la otra clase me preguntaron, ajá, profe, pero si en Venezuela es la arepa. Sí, muy bien. Pero yo le digo al estudiante, ¿qué creen ustedes que puede ser el plato típico nacional de Colombia si nosotros tenemos regiones en donde se hace todo tipo de platos típicos? Pero yo le digo algo, hay uno en común que nadie quiere distinguir y nadie lo quiere hacer porque en realmente Colombia ese mismo plato tiene distinta variación. ¿Cuál pueden creer ustedes que es ese plato que tiene la distinta variación y que puede ser el plato típico de Colombia? ¿Cuál puede ser? La bandeja paisa. No, no puede ser la bandeja paisa. Porque la bandeja paisa solamente se prepara en una región, que es la región andina, y solamente te cobija el eje cafetero y Medellín, en la zona antioqueña. No en... Tamal, profe. La arepa No también. sabía. Puede ser tamal, pues el tamal tiene una variación en todo lado, pero también cambia su nombre. Pero hay un plato que se toma todo el tiempo y tiene distintas variaciones dependiendo del lugar donde usted lo tome. El El sancocho. café, profe. El sancocho. El sancocho tiene distintas variaciones en las regiones, pero se llama sancocho en donde usted vaya. ¿Por qué? Porque el sancocho usted en la costa caribe colombiana, llámese Barranquilla, Santa Marta, en La Guajira, Cartagena de Indias, se toma el sancocho de pescado. Hay en la región pacífica, la costa pacífica, la costa colombiana, la costa atlántica, el área insular, manejan el sancocho de pescado. Usted va a la región andina, desde el inicio hasta los límites de la región pacífica, toman el sancocho de costilla. Toda esa zona, Boyacá, Santanderes, Cundinamarca, que lo toman hasta en el desayuno, los famosos o los caldos. Pero el sancocho en la hora del almuerzo tiene su popularidad. Fíjense que ustedes saben que hay ajiaco. Yo toda la vida estuve pensando que el ajiaco era solamente de Bogotá, pero en Santander existe una versión del ajiaco
que se llama ajiaco santanderiano, y el ajiaco santanderiano se prepara con costilla y con gallina criolla. Y el de Bogotá es solamente con pollo. Fíjense que vamos cambiando en ciertos lugares de cómo se forman los. El tamal tampoco puede ser, porque el tamal también tiene su variación. En el Tolima lo hacen de masa, lo hacen con distintas cuestiones, lo mismo en el Valle, lo hacen un tamal de pipián que es dulce. Aquí en la costa, pues se hace es la hallaca, le llaman hallaca al tamal, o su otra variación que es el pastel. Tiene distinta variación, pero es que, como le digo, tiene que ser en algo común, pero de comida típica. Obviamente la bebida por excelencia en Colombia típica es el café, pero yo hablo de la comida tradicional, de un solo plato que te distingue en cualquier región. En la Amazonía, también las tradicionales de la parte indígena, te hacen también el sancocho, pero te lo hacen de otros productos de ellos allá, de las pirañas, de las tortugas, de la iguana, de sus cuestiones típicas de allá. En los llanos orientales, donde se come la mamona asada o la ternera, la llanera, también tienen su sancocho típico de allá de los llanos orientales, porque nosotros somos un país multicultural. Danzas, todas las regiones tienen sus danzas totalmente diferentes. En Santander y Boyacá, que son unos departamentos que están realmente bien enlazados entre sí, ellos también tienen unas canciones típicas que son las de las famosas carrangas. Que eso aquí, pues también nosotros tenemos una identificación nacional, es el vallenato. A nivel nacional se escucha el vallenato. La salsa, que también es de más que todo es de la costa pacífica en Cali, la región del Valle del Cauca, y nosotros aquí en la costa muy poco se escucha la salsa, pero también. Y la otra que por excelencia nos identifica como región caribe entre Cartagena y Barranquilla es la famosa champeta. Entonces tenemos nuestras danzas también identificadas. Las fiestas en común que tenemos en todo el país, obviamente todos los festivos, las fiestas de San Pedro, de San Juan, que son en el Huila, que también son típicas a nivel nacional, donde pues la famosa propaganda de uno de las personas de allá, que péguese la rodadita por San Pedro y San Juan, que son las fiestas típicas de allá del interior. Tenemos también que en Bogotá se celebran las fiestas nacionales de la independencia de Colombia y del grito de independencia, pues obviamente con sus desfiles militares y todo, pero esas son nuestras fiestas. Idiomas, obviamente pues con nuestra colonización española manejamos mucho el español, pero nosotros también tenemos otros idiomas, que son los que se manejan los dialectos indígenas, que obviamente en Colombia nos hace falta que a nosotros nos culturicen con respecto a ello. Por ejemplo, se habla guayunaiki, el de los ahuacos, los de la minga indígena del Cauca, cada uno tiene su dialecto. Nosotros también somos un país plurinacional con respecto al manejo de idiomas. Bueno, estas costumbres se van transmitiendo de una generación a otra, ya sea en forma de tradición oral o representativa o como instituciones. Con el tiempo estas costumbres se convierten en tradiciones. Tradición como tal, en Semana Santa, todos nosotros sabemos de que hay una tradición netamente católica, apostólica, que obviamente esa costumbre ha retumbado en todas las religiones, que se debe de celebrar o de santificar el tema de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, y que normalmente esas tradiciones, pues, distintos hay en todas partes. Como por ejemplo Santo Tomás, que tenemos lo de la famoso de los flagelantes, y pues ustedes saben que también tenemos la tradición del famoso de hacer dulces en Semana Santa, dulces de cualquier tipo para compartir. Pero nosotros también vemos, pero ¿por qué se hace el tema de los dulces?
Eso también viene con una parte de la tradición oral durante todo ese tiempo. Cuando llegaba el tiempo de la Cuaresma, que hablaban de la tentación del Señor Jesús en 40 días en el desierto, cuando el Señor Jesús ayunó en el desierto, 40 días no podía consumir ningún tipo de alimento. Entonces, en las tradiciones judías y en las otras tradiciones de las medioevo, para hacer el tema del ayuno de los 40 días, ellos hacían dulce. Ustedes saben que el dulce, cuando ustedes se esté privando o algo, esa es la mejor herramienta para que pueda recuperar nuevamente en sí. Entonces, cuando se sentía mal, esas personas, el dulce era lo que lo hacía mantener vivo, porque obviamente en un ayuno es nada más agua, no puedes consumir otro tipo de cuestiones, y también pues obviamente el dulce para que obviamente mantuviera la energía, sobre todo la de los trabajadores de las minas para mantener su energía. Eso se convirtió en una tradición que después en el mundo aquí en Barranquilla sobre todo usted se puede ver en infinidades de veces en los tiempos de no pandemia, en el Romelio Martínez o en el Suri Salcedo, que se pone una de las palenqueras a vender los dulces. Esa fue una tradición que se fue transmitiendo de generación en generación, pues obviamente ahora con otra connotación de que ya se volvió algo de que si usted en Semana Santa no hace un dulce o no come dulce, usted se siente mal, porque ya usted se acostumbró a esa costumbre que fue transmitida oralmente. Entonces, generalmente se distinguen entre las que se cuentan con una aprobación social, en este caso las buenas costumbres, y las consideradas malas costumbres, que son relativamente comunes y asociadas a los vicios, que no cuentan con la aprobación social y suelen promulgarse leyes para tratar de modificar dichas costumbres. Lo que nosotros estuvimos hablando muchísimas ocasiones sobre la moral y las buenas costumbres. Lo que nosotros estuvimos diciendo, el ejemplo que hicimos en el primer día, sobre el niño que de 2 años caminando por la piscina desnudo, y que también se hizo la comparación, esa misma escena, con un adolescente de 14, 15 años haciendo lo mismo del niño de 2 años, que ahí se habla de una mala costumbre. Nosotros en Colombia tenemos un código, que es el Código de Policía Nacional de Policía y de Convivencia Ciudadana, donde también establecen sobre de los actos contrarios a las morales y las buenas costumbres, como por ejemplo realizar relaciones sexuales en lugares públicos. Esas son conductas costumbristas que son sancionadas. Pero ustedes saben que normalmente las parejas, cuando quieren hacer algo muy diferente, pues quieren a lugares públicos y bueno, en los parques, en parques naturales, en todos esos lugares, en la playa, todos esos lugares públicos, obviamente esas relaciones están prohibidas y están tipificadas en el Código de Policía y tienen una sanción. No sé si aquí fue también donde yo les estuve haciendo el comentario de lo que pasó entre un policía con una pareja que se encontraban hicieron un campamento en la playa y nosotros nos encontrábamos ahí, que estaban haciendo lo que estaban haciendo y el policía insistía para que salieran y eso, pero obviamente que para evitar una lesión entre cada uno de ellos, pues obviamente nosotros mediamos para que el policía esperara que se cambiaran y toda la cuestión para que pudieran hacer todo lo referente a la sanción que querían hacer. Eso es. Bueno, entonces la costumbre tiene unos elementos constitutivos. Ella se constituye con dos elementos, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. Denominamos como elemento objetivo una inverterada consuetudo. Es la existencia de una larga práctica de una conducta como origen de la costumbre. Y tenemos el elemento subjetivo, que es en este caso el opinio
Iuris Necessitatis, que es la convicción de la persona que se somete a ella de manera voluntaria para considerar que se está ajustando a la conducta siendo una norma obligatoria. Vemos nosotros el ejemplo claro en este elemento subjetivo cuando realizamos el arriendo de un bien inmueble. La larga práctica que se ha dado durante todo ese tiempo de ese elemento objetivo es la solicitud de un depósito o mes que piden, un mes anticipado y el mes de arriendo, que las personas lo denominan un depósito, que le dice la persona, bueno, ese depósito que usted me da a mí, que es igual al valor del arriendo, es mi garantía para que en caso de que usted me deje daños en el inmueble o que usted me deje servicios públicos encartados, yo use ese dinero para cancelar dichos arreglos, para subsanar lo que usted me dejó mal, porque yo le entregué a usted un bien inmueble de manera correcta. Entonces, la persona por necesidad, para que se aplique el elemento subjetivo de Pino Iuris Necessitatis, es que la persona que necesita el bien inmueble voluntariamente se somete a esa conducta que no está siendo regulada por la ley. Pedir un depósito a un arrendador, a un arrendatario, está prohibido. Pero, como ya se volvió costumbre para volver a tener ese bien inmueble y al arrendar, tiene que sacar el mes anticipado y el mes de depósito, que obviamente cuando ya se finaliza, que se sacan las cuentas, obviamente muchísimas personas le retornan su dinero o simplemente pues en las cuentas de ajustes empiezan a realizarse todas esas cosas. Como por ejemplo, si usted tiene un contrato de arrendamiento para los días 5, bueno, listo, durante ese tiempo usted tiene que pagar los servicios hasta la fecha de corte 5, todavía no han llegado los servicios, así que todavía yo no puedo sacarle la cuenta para decirle a usted y devolverlo. Eso es lo que normalmente hace. Por eso es que todos estos elementos constitutivos se encuentran de esta forma. Lo mismo pasa con el contrato de transporte con respecto a los niños con transporte escolar. Lo hacen es por el año escolar y obviamente pues todos los meses se devenga y tienen que cancelar el transporte de manera escolar. Ellas también tienen una caracterización. La costumbre según la ley consiste en la reiteración del contenido de una ley por lo que no tiene una función dentro del derecho, pues ya al estar contenida dicha conducta en una norma y que solo por costumbre es reiterada, el derecho no tiene alguna función. Estas costumbres que se encuentran reguladas en la ley, ¿cuáles son? Son aquellas que, por ejemplo, la tradición de Barranquilla. Barranquilla en la semana de los días de carnaval, obviamente el contenido de esta norma por la Declaratoria del Patrimonio Cultural de la Humanidad solamente tiene para la ciudad de Barranquilla que esos días pues son días no laborables para la ciudad de Barranquilla, con excepción a nivel nacional. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros tenemos los carnavales, en la justicia, sobre todo, los términos corren igual. Porque de tal manera que la justicia, cada vez de que un municipio o un departamento que se encuentren en fiestas patrias, que no son reguladas en costumbres, que no es una tradición nacional, no,
pues obviamente a su región, pues a ustedes les sigue corriendo los términos igual, porque a nosotros no nos interesa de que usted esté celebrando una práctica costumbrista en su región. La costa Caribe, por carnaval, pues obviamente más que todo es el Atlántico, más que todo, porque Cartagena tiene su carnaval en noviembre, cuando hay la fiesta de independencia. Que esa es otra tradición que le corresponde a los cartageneros. Pero los términos judiciales siguen corriendo porque somos una rama judicial nacional. Los únicos términos que no corren es el de la vacación judicial y los de Semana Santa, que es una tradición nacional. Pero de las otras fiestas sigue corriendo. Ahí no cumple la función de la costumbre, es decir, yo declaro el patrimonio inmaterial de la humanidad del Carnaval de Barranquilla, pero eso solamente aplicaría para la ciudad de Barranquilla. O sea, esa costumbre no tiene operación a nivel nacional, a pesar de que es una fiesta de declaratoria de patrimonio cultural e inmaterial. Lo mismo pasa en Pasto. En Pasto se celebra en las primeras semanas de enero, pero ahí no tiene ninguna injerencia en la rama judicial, porque la rama judicial ya en ese entonces se encuentra en vacancia judicial, que la retornan después de que se celebra el carnaval de negros y blancos. La costumbre fuera de la ley es aquella que por su contenido normativo es susceptible de utilización supletoria. En defecto de ley, siempre que el legislador lo haya autorizado expresamente. Esto está en el artículo 230 de la Constitución, cuando habla de que la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho son de criterios auxiliares en la administración de justicia. ¿Por qué? Yo no le puedo, en un caso de que un indígena sea, pues sea aprendido por las autoridades, que yo lo vaya a juzgar a él con la norma penal típica de nosotros. Cuando los indígenas tienen su propia costumbre normativa, entonces el legislador, en este caso, constitucionalmente hablando, dice que los indígenas tienen su propia legislación, tienen su propia jurisdicción y tienen su propia autonomía para tomar lo respectivo de las penas. En Bogotá sucedió algo con uno que se llama Francisco Rojas Birri. Francisco Rojas Birri pertenece a la cultura indígena embera, y en la ciudad de Bogotá él se desempeñó como secretario de gobierno del exalcalde Samuel Moreno Rojas. Cuando Samuel Moreno Rojas llega y les dice: tenemos esta situación con Rojas Birri, pero Rojas Birri, la justicia a él lo aprende y dice: sí, él cometió el delito, pero no lo podemos juzgar, no lo pueden juzgar a él, el abogado dijo, no lo pueden juzgar a él por la justicia ordinaria, porque él pertenece a una cultura indígena y ellos tienen su propia jurisdicción. Aquí a él tenían como para ponerlo preso como por 7, 8 años, pero en la jurisdicción indígena lo tuvieron a trabajos forzados durante 5 años, latigazos y todo lo que pasa, o sea, todo lo que dicen los indígenas, latigazos, caminando a nivel de su cultura, latigazo caminando por todo el lugar, y llegaba el cacique y lo cogía a latigazos durante todo un largo trayecto y luego al trabajo forzado. Entonces, eso es lo que tiene con respecto a la costumbre fuera de la ley. Ellos le dan a los indígenas que se sustraigan de nuestra propia jurisdicción, de una jurisdicción ordinaria que tenemos nosotros.
La costumbre contra la ley surge cuando los gobernados realizan una conducta por costumbre, pero que dicha costumbre va en contra de la ley. A pesar de que por costumbre se lleve a cabo esta conducta, el legislador únicamente puede negarle su eficacia, pues ya existe una ley que dicte lo contrario. Cuando nosotros estamos hablando de los contratos como el que estábamos hablando ahorita, el de arrendamiento, es una costumbre que está prohibida, pero dicha conducta que está contra de la ley se sigue realizando y el legislador no puede negarle el efecto o la eficacia si existe una ley, pero en este caso no existe la ley. Y hay otra costumbre que también se realiza con respecto a el tránsito de vehículos. Yo le vendo a usted el vehículo, pues obviamente usted hace el traspaso abierto, pero resulta que usted dura un tiempo sin registrar. En cambio, cuando se va a realizar el de un bien inmueble, claramente dice la norma que si usted en 3 meses no registra la escritura, obviamente el acto jurídico pues pierde la validez y tendría que elaborar una nueva escritura y hacer el registro. Porque es que eso es lo que se contrapone ante la ley, que a veces nosotros pecamos por inocentes. Si nosotros nos dicen, yo vendo el carro, pero bueno, listo, présteme para acá su traspaso abierto, ya lo vamos a hacer, porque tenemos que eso es una cultura. Y esa es la mala costumbre que tenemos nosotros. Bueno, los principios generales del derecho son los anuncios normativos que no se encuentran integrados en un ordenamiento jurídico. A veces, pero este mismo concepto cambia porque estos principios a veces sí están integrados dentro del ordenamiento jurídico, porque nosotros como constitucionalistas y conocedores del derecho, nosotros vemos que esos principios se desarrollan en la Constitución política porque el constituyente lo quiso así. Pero hay otros principios que se desarrollan fuera de la Constitución. Pero por lo regular, el vocablo principio define como cierta idea de procedencia, el origen o aquello de donde emana algo. En la materia jurídica, los principios generales del derecho son una ideología directiva y con razonamientos que sirven de base en el fundamento de las leyes. Existen principios de derecho privado. Estos son la prohibición del enriquecimiento sin causa, la prohibición del abuso del derecho, el principio de la buena fe, la tolerancia del error común y la prohibición de fraude a la ley. Estos principios, el de la prohibición del enriquecimiento sin causa, pues fácil. Yo como Estado soy el que debo de suministrar la información exógena ante la entidad DIAN. Como particular, lo tengo que realizar. Y una norma de derecho privado a mí me prohíbe el enriquecimiento sin causa, es decir, que yo tengo que declarar de dónde provienen mis ingresos. Cuando lo tiene que una entidad estatal, te lo realiza. Al igual que los negocios entre partes privadas, tiene que decir el origen del dinero y el origen del bien inmueble o del carro que usted está vendiendo. Porque eso es lo que se denomina el tema del enriquecimiento sin causa, está penalizado. Prohibición del abuso del derecho es toda restricción que tienen los jueces de la República en la aplicación de las normas de derecho privado, que tienen que ser consecuentes con lo que se le pide. El principio de la buena fe es que, por ejemplo, usted le venden un bien inmueble y resulta que ese bien inmueble usted le venden es una pertenencia.
Y entonces resulta que aparece el dueño real del inmueble y dice, no, yo a este le compré. Usted le compró en buena fe porque no le mostró cuáles eran los títulos antecedentes o cuál es el origen de ese bien inmueble. Y la prohibición del fraude a la ley y tolerancia del error común es como, por ejemplo, cuando usted vende un bien inmueble y genera una escritura con documentos falsos. Eso es fraude u obtención de documentos públicos falsos. O cuando hay una orden judicial o administrativa que tiene que usted cumplir y la incumple. Ahí lo pueden procesar por fraude a resolución judicial o administrativa. El derecho público también tiene unos principios, que de los cuales está el principio de la legalidad. Quiere decir que todas las actuaciones de las entidades del Estado tienen que ceñirse a lo que está reglado en la norma y no se pueden extralimitar. Separación de funciones. Este principio es que las ramas del poder público, que son la ejecutiva, la legislativa y la judicial, cada una son independientes en sus funciones y trabajan armónicamente en ellas, pero ninguna de la otra puede interferir en cada una de las decisiones que tienen ellas ahí. La teoría de la imprevisión y el hecho del príncipe. El hecho del príncipe es una actuación administrativa que genera el Estado y puede perjudicar al ciudadano. Por ejemplo, la declaratoria de motivos de utilidad pública de un bien inmueble que no se ha notificado debidamente. Ese es lo que se denomina un hecho del príncipe. Y la teoría de la imprevisión, como lo que pasó en el barrio San José, con respecto a la construcción de los canales de los arroyos del arroyo de la 21, que los contratistas no previeron la cantidad de lluvia que iba a caer durante ese tiempo, del cual causó que las casas que se encontraban en la obra socavaran por la fuerza del agua. Entonces eso no lo previó ni el distrito, no lo previó el contratista, y ellos tenían que prever que eso iba a generarle unos costos adicionales a la obra. Por eso se llama la teoría de la imprevisión de los casos de fuerza mayor o casos fortuitos. Y los principios limitadores del derecho penal, como tal, la garantía del debido proceso y todas las garantías constitucionales, principio de la dignidad humana, el de que uno no puede declarar contra sí mismo, que uno tiene derecho al abogado. Si uno no tiene un abogado de confianza, el Estado le suministra a uno a través del sistema de defensoría pública de la Procuraduría. Tiene derecho a la llamada, no está obligado a declarar contra sí mismo ni contra un familiar. Cualquier argumento puede ser utilizado en su contra, que no puede ser juzgado por un mismo delito en los mismos hechos, no puede, en principio no bis in idem, y que tiene que garantizársele el respeto a la dignidad humana en todo momento. La Constitución nos establece unos principios que son prescripciones contenidas en nivel axiológico y son directrices generales políticas de un determinado orden jurídico. Las verdaderas normas que forman parte integral del ordenamiento jurídico constitucional, y hay un alcance y una permanencia que todo juez de la República y todo ciudadano colombiano debemos de cumplir. Estos se encuentran en los artículos del 1 al 10 de la Constitución. Comenzamos con los primeros. El artículo 1 dice:
Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa, pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Este primer artículo que ustedes siempre deben tener claro como un principio fundamental. Este artículo usted lo recuerda en la acción de tutela. Cuando usted la implemente, el juez está obligado a hacer cumplir este principio fundamental, al igual que el segundo. Estado social de derecho. República unitaria es que todo el Estado se encuentra en una sola república unitaria, que todo resulta centralizado en la presidencia. Descentralizado es, la descentralización es que yo desde Bogotá manejo los recursos, pero yo dejo que cada entidad maneje todos los recursos. Democrática porque yo tengo que convocar a elecciones de todas las autoridades públicas o iniciativas populares, consultas, etc. Pluralista porque existe pluralidad de partidos. Y ahí es donde se habla sobre cómo se funda respeto a la dignidad humana en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Los fines del Estado, que son los que también se, más que todo en la acción de tutela, empieza. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que lo afecten en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas y residentes de Colombia en su vida, honra, bienes, creencias, demás derechos, libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Esto es el segundo artículo de la Constitución, que los fines del Estado se les resalta siempre a las autoridades para su cumplimiento. La soberanía, artículo tercero, que reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce de forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. Soberanía es el reconocimiento que te da a ti la comunidad internacional y reside en los habitantes de Colombia. Nosotros elegimos a nuestros gobernantes cada 4 años: presidente, Congreso, alcaldes, gobernadores, asamblea y consejos. Son nuestras autoridades que nosotros elegimos a través del voto popular. Eso se hace cada 4 años. Y si el mismo pueblo le da el voto de castigo con respecto al uso del voto en blanco, eso también es soberano, porque el pueblo es el que manda aquí. Por eso han habido los movimientos sociales que no pueden protestar. El derecho a la libre protesta está determinado y la soberanía reside en el pueblo. Esos son sus argumentos y eso es respetable, porque realmente es lo que establece la Constitución, que la soberanía reside en el pueblo y emana del poder público, y él la ejerce de forma directa o por medio de sus representantes. Por medio de representantes, que son los que se eligen cada 4 años,
pero de forma directa cuando hace uso de sus derechos fundamentales. Jerarquía de las normas, que es el artículo 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre constituciones y la ley y en otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones de las normas constitucionales. La norma del Código de Policía, vuelvo a hacer énfasis en él, ese ha recibido distintos análisis por parte de la Corte Constitucional y prevalecen en los procesos policivos de verbales abreviados el principio del derecho al debido proceso, que es un principio constitucional en el cual si la convoca uno de los accionantes, que el artículo 228 de ese código habla de las nulidades, y él la puede esbozar por el artículo 29 de la Constitución Política, que es el del debido proceso. Es deber de los nacionales y extranjeros acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Eso está establecido, que la ignorancia de la ley, o si usted no la conoce, no lo exime de responsabilidad en cumplirla. La primacía de los derechos. El Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Derechos inalienables, ¿cuáles son? Los derechos humanos. Que eso usted no los puede cambiar. Que ya empiezan a hablarse de los derechos de primera generación. El de la dignidad humana, el del debido proceso, el de la nacionalidad, el del asilo, todos esos derechos que son de primera generación, que se encuentran en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Esos son los derechos que prevalecen y son inalienables. Usted no los puede ni renunciar a ellos, no puede ni renunciar, no los puede ni sustituir. Esos son derechos suyos que usted, con el solo hecho de nacer, los tiene activos. La responsabilidad ante la ley. Los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Es por eso que cuando se habla de los procesos contra la policía de reparación directa, cuando se habla del artículo 90 de la Constitución, donde el Estado es responsable por todos los daños que realicen sus servidores públicos por acción u omisión. Aquí la Constitución lo establece como un principio de derecho constitucional, donde los particulares son los responsables al igual que los servidores públicos. Obviamente, a través de lo de respeto al debido proceso, se realiza dicha responsabilidad. La protección a la diversidad cultural. El Estado protege y reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, como lo que estábamos hablando al principio sobre las costumbres de todas las regiones y de los indígenas. El Estado también está obligado, y nosotros como personas, a proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Y hay un principio que muchísimos de nosotros preguntamos cómo es que la comunidad internacional, el reconocimiento que a uno le da, es el famoso principio de autodeterminación de los pueblos. ¿Qué quiere decir? Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto de la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará a la integración latinoamericana y del Caribe. Bueno, sobre este principio de autodeterminación de los pueblos, pues obviamente nuestro presidente en estas últimas ocasiones no ha hecho un uso correcto sobre este principio fundamental.
debido a que estuvo realizando distintos grupos con otros países latinoamericanos de realizar un cerco diplomático para el presidente de Venezuela. Pero ahí tienen en cuenta de que están violentando el tema del principio de la autodeterminación de los pueblos, porque obviamente están pasando derechos humanos, están haciendo todo lo mismo que está pasando aquí también en estos momentos, pero miran, como dice uno vulgarmente, al rabo de paja, el que tenga rabo de paja, pues no se acerca a la candela. Lo que está pasando igual aquí en Colombia, en estos momentos de crisis social. Está hablando de que Colombia tiene una institucionalidad que tiene que arreglar y toda la cuestión, y toda la comunidad internacional tiene los ojos puestos acá, y entonces están mandando todo lo que es el sistema interamericano, le están devolviendo todo lo mismo que está haciendo con Venezuela. Y la política exterior orientada a la integración de Latinoamérica y del Caribe, pues en distintos años, con el gobierno Santos, con el gobierno Pastrana, con el gobierno Uribe y con el gobierno Duque, pues obviamente se están realizando el tema de las integraciones económicas, la Alianza del Pacífico, que le integra Colombia con Chile, Perú, México, con el tema de traer el tema de intercambios comerciales, la Comunidad Andina de Naciones, que está con Ecuador, que antes estaba Venezuela, pues se salió de esa entidad. También tenemos el tema de integración por parte de Mercosur. Nosotros todavía no somos miembros plenos, pero también tenemos relaciones comerciales con integración con Mercosur. Se decidieron entre los países de Latinoamérica el tema de la migración para que usted pueda visitar dichos países. Por ejemplo, con Chile, usted puede entrar a Chile con la cédula de ciudadanía, no hay necesidad de tener el pasaporte, pero de todos modos, esos acuerdos de integración con Latinoamérica y el Caribe, pues obviamente están determinados por todo el tema de integración del Caribe y de Latinoamérica. Y por último, pues se está hablando del idioma, el idioma castellano, el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos también son oficiales en sus territorios. La enseñanza que impartan las comunidades con tradiciones lingüísticas propias serán bilingües. Los indígenas se les reconoce como los grupos étnicos su idioma oficial, el de su etnia, pero ellos son bilingües en el sentido de que se les está enseñando el español para que puedan intentar comunicarse con el resto de habitantes de Colombia. Y tenemos la doctrina. La doctrina jurídica es la idea del derecho que sustentan los juristas. Son directivas que no son directas para resolver una controversia jurídica. Indican al juez cómo debe proceder para descubrir directivas o directivas decisivas para cuestionar el debate y ayuda en la creación del ordenamiento jurídico. También se utiliza la palabra doctrina para referirse a un principio legislativo. Y esta principalmente surge de las universidades que estudian en el derecho vigente y lo interpretan como ciencia del derecho. Esta doctrina no tiene fuerza obligatoria y no reconoce como fuente oficial en la mayoría de los sistemas jurídicos. Pero en Colombia, el artículo 230 habla de la doctrina como un criterio auxiliar. Entonces, los jueces de la República a veces recurren a la doctrina para solucionar problemas jurídicos. Nuestra Corte Constitucional varias veces lo ha hecho. En distintas jurisprudencias se han manifestado y han usado textos de autores y jurisprudencia internacional para ciertos derechos. Y estos modelos de doctrina
es una fuerza de convicción para el juez en el desarrollo de la costumbre, dado en que la opinión crítica de ellos influye en la formación de opinión que posteriormente crean normas nuevas o aplican a la existente. Y estas también investiga el papel histórico y las relaciones existentes entre las diversas fuentes y esclarece el significado de las normas y elabora para entender en toda su extensión el significado de los modelos jurídicos. La Constitución es la principal fuente del derecho nuestro en sus principios, porque ella contiene todo el pacto ciudadano en el cual contempla los principios fundamentales que los acabamos de leer, los derechos de garantías y deberes, habla sobre los habitantes, los territorios, que aquí habla sobre la nacionalidad de Colombia, quiénes son los nacionales. En derechos, garantías y deberes hablan de los derechos de primera, segunda y tercera generación, que son los de los principios derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales, culturales, los derechos colectivos de ambiente, mecanismos para hacer la reclamación de dichos derechos. Los habitantes habla de la nacionalidad, de todo lo que tiene que referirse a la nacionalidad, cómo se obtiene, cómo se pierde, cómo se recupera, los extranjeros, cómo pueden obtener la nacionalidad, participación democrática y partidos políticos. Habla sobre todos los mecanismos de participación ciudadana, cómo se forman los partidos políticos, el estatuto de oposición, la organización del Estado. Habla de las tres ramas del poder público: ejecutiva, legislativa y judicial, cómo las conforma cada una de ellas, cómo se elige, qué funciones cumplen, cuáles son sus organismos. Elecciones y organización electoral, todo lo referente al Consejo Nacional Electoral, cómo se organizan las elecciones, en cuánto tiempo, cómo se obtienen las credenciales. Los organismos de control: Contraloría, Procuraduría y el Defensor del Pueblo. Hablan sobre su organización, cómo hacen, qué papel juegan en el Estado colombiano. La organización territorial: departamentos, municipios, distritos, y cómo es su régimen de hacienda pública y el régimen económico del Estado. Todo lo referente al manejo de la economía estatal. Esos son los principios que maneja la Constitución como fuente principal del derecho. Y el derecho tiene unas concepciones, porque nosotros hablamos mucho de los principios generales del derecho y de la costumbre. Esto se encarga del positivismo jurídico. El positivismo es que todo lo relacionado que se encuentre normado, someter a la conducta humana a un orden disciplinario y un acatamiento de normas. Y los padres de esta disciplina, Kelsen, Norberto Bobbio, Eberhard y Ronald Dworkin. Estos filósofos o estos pensadores, al decir de que todo tiene que estar reglado, todo tiene que estar normado para el acatamiento de estas normas, y necesariamente tiene que sancionarse todo el incumplimiento por parte de todos los ciudadanos que incumplen la norma. El positivismo jurídico es que lo que no está arreglado no existe. Nosotros en normas, en el tema de reclamación de los derechos de petición, hablan de un silencio administrativo. Inicialmente ese silencio administrativo es negativo
porque eso es lo que inicialmente se habla. Pero ahí en la norma se habla de un silencio administrativo positivo. El silencio administrativo positivo es que cuando pasa el tiempo reglado, la entidad no responde, se le da a favor del recurrente o a favor del peticionario esa petición. ¿Cuándo se da eso? En materia de servicios públicos, en materia de comunicaciones, en materia de tributos, en materia de solicitudes, por ejemplo, de licencias, y a los 6 meses no se pronuncia, pues se entiende que es por silencio administrativo, que tiene la realidad, que la puede realizar. Y obviamente ese silencio positivo lo protocolizan ante la notaría y la norma en sí. Y hay un derecho natural. Ese derecho natural es un enfoque más que todo filosófico y postula la existencia de derechos del hombre fundados en la naturaleza humana, que son universales, anteriores, superiores al ordenamiento jurídico positivo y al derecho fundado en la costumbre o en el consuetudinario. Los principios y derechos, más que todo los derechos humanos, son de derecho natural, porque estos derechos existen como superiores ante los del ordenamiento jurídico positivo. Estos son Aristóteles, Nicómano, Tomás de Aquino, Johannes Altisius, Hugo Grocio, John Locke, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau y Edmund Burke. Ellos hablaban de ese derecho natural, donde los derechos humanos están superiores a los de derecho positivo. Esas normas no las puede violentar ningún ordenamiento jurídico internacional. A pesar de que cada país tiene una constitución, esos principios de derecho natural prevalecen ante lo que está positivizado. Hay una constitución que es la más antigua de todas. Es la de Estados Unidos, que es la de Constitución de Filadelfia. Esa ha recibido innumerables enmiendas, pero no se ha cambiado su contenido, a pesar de que todo y nosotros hemos cambiado esa constitución. Pero la Constitución de Filadelfia de Estados Unidos nunca se ha cambiado por otra, siempre ha quedado la misma, pero sí ha tenido enmiendas. El realismo jurídico es el elemento clave para definir el derecho. Son los actos o hechos realizados por ciertas personas, específicamente aquellas que operan con normas jurídicas como los jueces, abogados o determinados funcionarios. Corriente del realismo es la aplicación de la norma jurídica en el acontecimiento real o en la vida real. Usted no puede, por ejemplo, uno como juez de la República le puede decir a usted en materia administrativa que el Estado es responsable por todo lo referente a los servidores públicos, existen las nexos causales, existe todo lo referente a ello y que usted puede repetir contra el Estado, contra el funcionario que le hizo pagar a usted dicho dinero. Pero en realidad esa norma de la repetición nunca se cumple. Porque usted va a preguntarle al señor Estado cómo ese funcionario que le hizo pagar 700 millones de pesos por una demanda, ¿cómo yo voy a recuperar esa plata? Si el pobre a duras penas paga arriendo en su casa y si yo pido que un préstamo de 700 millones tiene que pagar él una cuota mensual de 1.500.000, ¿cómo va a vivir? Entonces son cosas que uno aplica a la realidad. En este caso,
Existe el realismo americano por Oliver Holmes, Jules Frank y Carl Jürgen, y el realismo escandinavo por Carl Oliver Cronan y Alf Ross. Estos es la aplicación de la operación de normas ante ellos y definen los actos realizados o hechos por esas personas. Hay un daño, yo tengo que pagar como Estado sobre ese daño, pero yo puedo repetir, aunque dice puede o debe repetir contra el funcionario que le hizo pagar. Si nosotros en ese orden de ideas se hace la demanda ante el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, el Ministerio de Defensa con todo lo que generó por el tema de las protestas, el Estado debe de pagar, pero a la hora de repetir contra el funcionario, debería repetir contra el ministro de Defensa, que fue el que dio la orden. Pero resulta que el Estado colombiano no lo hace porque normalmente dicen cómo van a pagar, a pesar de que el ministro de Defensa pues tiene para poder pagar. Eso es de ahí. Entonces, ese realismo tiene que estar aplicado a la realidad colombiana. Bueno, entonces, a partir de este momento, pues, hay una opinión con ustedes para poder, pues, dar por terminado este ciclo de hoy y poder trabajar ustedes para darles ya el tiempo de concluir para que ustedes puedan prepararse para su pre-IFEX. Entonces, les doy la palabra a todos ustedes, pues, con respecto a este tema de hoy, alguna duda, inquietud. Ya la plataforma está funcionando y pues tendrán hasta la próxima semana para ponerse al día con todas las actividades, hasta el 6 de junio, que es el que finaliza. Y estarán ustedes disponibles con la otra nueva plataforma del otro módulo que viene para poderlo desarrollar. Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Lo que pasa es que yo escuché ahorita, entré un poquitico tarde porque mi internet estaba molestando. Entonces, escuché a Charik decir como que había un desplazamiento así. Ella se refería como a la presencialidad o algo así. Lo que pasa es que para el tema de la presencialidad nosotros estamos hablando que la clase empieza a las 7 de la mañana hasta la 1. Pero estamos poniendo el ejemplo que en presencialidad se daba hasta las 11:30 para ustedes hacer su desplazamiento a la institución. Pero se hizo ese énfasis fue porque se va a hacer un cambio en el inicio de la clase para la próxima semana. A partir de la otra semana va a ser a las 8 de la mañana por el tema de que las instituciones determinaron el tema de un pre-IFES intensivo por parte de la alcaldía. Y muchos de ustedes tienen que hacer el desplazamiento a la institución. Muchos de ustedes, yo sé que por términos de distancia, yo tengo que ser un poco flexible porque ya nos dijeron, bueno, listo, tenemos que terminar media hora antes. Hoy, por ejemplo, voy a terminar a las 10:30 para que ustedes tengan tiempo de almorzar y de hacer todas sus cuestiones, pero a partir de la otra semana voy a hacer de las 8 hasta las 9:30 para que también tengan el tiempo. Porque obviamente me cogieron de sorpresa y ya yo tenía ya preparado todo lo que se tenía que hacer. Entonces, por eso les estaba haciendo ese comparativo. Profe, ¿en qué quedó lo de los líderes? Bueno, ya yo pasé la información porque ninguno continuó con la elección, pues temporalmente eres la líder, ahora se procesará el sistema de votación ya cuando tengan más tiempo para que podamos realizarlo. Mientras tanto, vas a hacerlo temporalmente para poder llenar el requisito para que ustedes puedan tener obviamente la charla y con todo lo que se va a realizar y todo el trabajo que se va a tener.
Entonces, muchachos, para la próxima clase, a las 8 de la mañana, yo estaré informando y voy a estar enviando todo el material ahora por grupo de WhatsApp para poder hacer todo lo referente a ello. Entonces, tenemos eso y pues las actividades pendientes que tienen ustedes, pues ya todas quedan hasta el 6, habilitadas hasta el 6 de junio para yo poder pasar las notas y que ustedes también las puedan ver en el sistema Q10. Que yo también voy a explicarles la próxima semana cómo van a ver dichas clases. ¿Listo? El tema de las notas. Entonces, desde este momento, pues, detengo la grabación para poder ya despedirnos oficialmente.